En algunas oportunidades me he puesto a pensar cuál es la razón por la cual nosotros muchas veces argumentamos que es muy difícil para nosotros poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué da la sensación de que en el Antiguo Testamento Dios hablaba con tanta facilidad y la gente le escuchaba también como con tanta facilidad? ¿Por qué encuentra uno tantos personajes bíblicos que al tener una relación con Dios, Dios les habla, ellos lo escuchan? ¿Qué diferencia hay entre aquella época y esta? ¿Por qué nosotros creemos muchas veces que no escuchamos la voz de Dios? Lo que pasa es que para la escucha de la voz de Dios se necesita educar el oído. Así como musicalmente hay que educar el oído, uno espiritualmente también necesita educar el oído. Se necesita tener esa capacidad como para saber discernir cómo, dónde, cuándo Dios nos habla. Y eso se empieza a hacer desde niños. Por eso los papás deberían enseñar a sus hijos a que aprendan a escuchar la voz de Dios. Yo siempre quedo, cuando bautizo niños, yo siempre quedo con un interrogante. Y es que al momento del bautizar, nosotros hacemos una pregunta, y es: queridos padres, ¿ustedes están dispuestos a educar a sus hijos en la fe para que ellos puedan crecer amando y creyendo en Dios y al prójimo? ¿Están dispuestos a educar a sus hijos en la fe? Educar en la fe. La fe se educa. Dice el apóstol San Pablo que la fe entra por el oído, lo que significa que el oído es educado para ello. Unos padres que bautizan a sus hijos y no lo educan en la fe son como los padres que matriculan a sus hijos en el colegio y no los mandan. Es exactamente lo mismo. El bautismo por sí solo no va a ser la obra, así como la matrícula no va a proporcionar la educación. Es necesario sentarse a hacer la tarea. Vamos juntos como familia a escuchar la voz de Dios, a leer la palabra de Dios, a aprender a tener sensibilidad para darnos cuenta cuándo y cómo Dios nos educa a nosotros. Vean, papás, dejen de seguir cometiendo el error de que ustedes creen que educar a los hijos en la fe es mandarlos a que se acuesten para rezar. Vaya y rece antes de que se acuesten. Eso no es así, eso no se hace de esa manera. Vaya y rece. Vaya y rece, ¿qué? Si los niños ni siquiera los han visto de pronto a ustedes orar, ni cómo es que eso se hace. Y a la final el pelado puede terminar pensando: pues rezar, ¿qué es eso? Pues será rezar un Padre Nuestro, que fue lo que me aprendí, y un Ave María, y acostarme. Pero ¿cómo aprender a educar el oído para escuchar la voz de Dios? Ahí es donde está el reto. Fíjense, la lectura de hoy del primer libro de Samuel nos enseña que Samuel fue un hombre de Dios durante toda su vida, pero Samuel lo que llegó a hacer no lo fue por arte de magia. Samuel llegó a ser un hombre de Dios porque desde niño aprendió a tener sensibilidad auditiva para escuchar la voz de Dios, que en un principio Samuel no sabía que era la voz de Dios. Ahí donde está el proceso de educación. ¿Cómo sabe uno cuándo es la voz de Dios y cuándo no es? Porque acuérdense, en el texto de ayer escuchábamos que Ana, la mamá de Samuel, le había prometido al Señor que si le concedía un hijo varón, se lo consagraría durante toda su vida. Y efectivamente, cuando Ana tiene a su hijo, se lo lleva a Elí, delante de quien había hecho la promesa, se lo deja en el templo, y Elí, que es un hombre de Dios, empieza a educar a Samuel. Cuando Samuel llega a cierta edad de la preadolescencia, un día siente que el Señor lo llama, y lo llama por su nombre, como Dios suele hacer. Dios siempre llama por el nombre. Dios no llama nunca a la masa, porque un llamado a la masa es un llamado a ninguno.
Como cuando uno le dicen, estamos invitando a quienes quieran. Esa invitación es así generalizadas. Nadie se da por aludido de que es para él, para ella. No, el Padre dijo en misa que el que quisiera. Esperemos que resulte alguno, pero nadie se siente interpelado. Los llamados de Dios no son llamados masificados, son llamados personalizados. Cuando llama a Abraham le dice, Abraham, Abraham. Cuando llama a Moisés a la zarza ardiendo le dice, Moisés, quítate las sandalias. Cuando llama a María es directamente a ella a través del ángel. Cuando llama a Samuel es directamente a Samuel. Y fíjense el texto de hoy como dice que un día estaba Samuel acostado, entonces el Señor lo llamó, Samuel, Samuel. Él corrió donde estaba Elías pensando que era Elí. Fíjense que en principio hay una confusión, porque claro, como no se tiene discernimiento de quién es el que nos llama, uno puede llegar a confundir la voz. ¿Quién me está llamando a mí? Samuel va donde Elí le dice, yo no te he llamado, acuéstate otra vez. Y pasa por tercera oportunidad, y ahí Elí entiende que es Dios el que está llamando a Samuel, y lo educa en el oído y le dice, cuando te vuelvan a llamar, tú responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Da una respuesta. Así es la vida humana. Miren, porque uno puede intuir que en algunas oportunidades, o muchas veces a nuestros hijos les cuesta mucho trabajo entender si el Señor los está llamando para una vida consagrada. Porque a veces los pelados pueden creer que necesitan un sueño, soñarlo, o escuchar de viva voz lo que el Señor les quiere decir. No, hay experiencias auditivas que son auditivas en el corazón, y eso es el discernimiento que hay que aprender a hacer. Pero necesitan agudizar y educar el oído. Es la clave de hoy del texto, es ese, cómo educar el oído a quienes ya somos adultos, o a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que aprendan a escuchar la voz de Dios. Porque voces hay muchas, muchísimas voces, y a nosotros tantas voces nos aturden y tantas voces nos confunden, y uno no sabe a quién escuchar. Como cuando se está en una reunión y entonces todo el mundo quiere hablar, y el que coordina la reunión dice, guarden silencio por favor, no pueden hablar todos al tiempo porque nadie escucha a nadie. Para la escucha de la voz de Dios también se necesita silencio interior. Aprender a guardar silencio por dentro. Pero eso es una tarea que también a ustedes les compete, y que obviamente hay que empezar a hacerlo desde que nuestros hijos son muy pequeñitos, porque ya nuestros hijos adolescentes ya les cuesta mucho más trabajo, y no crean ustedes que va a ser fácil para ustedes educar a sus hijos adolescentes en la escucha de la voz de Dios, porque ya ellos tienen muchas voces que les resuenan en sus tímpanos, muchísimas voces que han aprendido a escuchar, que han aprendido a identificar. Pongan ustedes a un pelado a que con los ojos, a que sencillamente le ponen una canción y ustedes le dicen, ¿quién canta ahí? Y el timbre de la voz, la canción, el pelado inmediatamente dice, es fulano o fulana. Ellos aprenden a reconocer el timbre, el tono de la voz de los cantantes. Uno ya sabe quién está hablando. Pero no es fácil descubrir el tono o el timbre de la voz de Dios, porque como no nos educaron para eso, nosotros nos hemos levantado escuchando música, escuchando gritos, escuchando insultos, escuchando vulgaridad, pero no hemos sido educados para escuchar la voz del Señor, porque pensamos que esas cosas son como instintivas, como que eso aparecerá, porque como creemos que Dios sigue hablando en sueños, entonces la gente solamente si sueña alguna cosa le para bolas al sueño, solo a los sueños.
Y por eso buscan intérprete de los sueños. Padre, anoche soñé tal cosa, ¿qué querrá decir? No, usted no ande parando bolas a los sueños, que cree que todo es a punta de sueños. Dios ya no habla a través de los sueños. Entienda eso. Dios habla a través de su palabra. Y ahí es donde se discierne qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando uno aprendió a escuchar su palabra y uno conoce inmediatamente, cuando escucha algo, uno dice, esto sí es de las cosas que Dios dice. Dios es el que está hablando. Y uno también tiene claridad cuando dice, esto no viene de Dios, esto no puede ser de Dios, porque estas no son las cosas que el Señor enseña. Educar el oído e enseñar a nuestros hijos a tener sensibilidad auditiva para escuchar la voz de Dios. Acuérdense lo que les dije ahorita. La fe entra por el oído. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como